algo que la imagen hace es maximizar lo que tú tienes en el internet. Y a veces eso nos da vergüenza. Al momento que empieza a salir nuestra imagen real, o sea, nuestra esencia a través de la imagen, es que mucha gente dice, no, yo no quiero seguir con esto, porque no está trabajado bien el autoconocimiento. ¿Crees que parte de la seguridad del hecho de que te veas interesante? ¿Quién en la vida no ha querido ser interesante para impresionar a los demás, para lograr acuerdos, para lograr sus objetivos? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bienvenida Valeria, bienvenido Roberto. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal a todos? Un gusto estar por acá. A ver, quiero agarrarlos en frío. Hablamos de cómo es ser interesante y qué tal si tratamos de mostrar de acuerdo a lo que nosotros tenemos, a nuestras habilidades, actitudes, conocimientos, que somos interesantes en un minuto. ¿Quién se anima a ser el primero? Yo tomo el tiempo. Pero son cosas. Sí, y de ahí debatimos por qué podría funcionar ser interesante o no. Primer minuto. ¿Pero son cosas o son...? Está difícil. Sí, porque cosas... ¿Qué me hace interesante con cosas? Estás frente a una persona desconocida, tienes que hacerte interesante. ¿Ququé le dices? Ya sea hombre o mujer, lo que tú imagines en este momento. Muestro mi reloj bonito. Mira qué rápido. A ver, Vale, a ver qué se le ocurre a Vale. Para decir a alguien sobre lo que pueda ser interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo resuelves? No sé, creo que todo parte de la manera de hablar y así, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me quería hacer interesante para abrir de repente una conversación, una conferencia, quería atraer la atención. Entonces empezaba con cosas absurdas o creativas para poder parecer interesante. Es decir que yo siempre lo he entendido como interesante a ser diferente o ser original. Entonces esa clásica forma de iniciar que una vez les conté cuando estaba en México, de esto de papa la huancaína, frente ahí a todos mis compañeros de la maestría, les decía, papa la huancaína, sí, son dos rodajas de papa con una salsa que está hecha de chile güero, con estas galletas de soda, no, son saladitas aquí, y además le echan este tipo de leche, y lo licúan y lo pican encima de las papas. Esto era lo que les servía a mis amigos cuando llegué a México y le preparé el primer plato peruano, y cuando ellos quisieron comer la papa a la huancaína con la lechuga como si fuese una tortilla, es que entendí que teníamos perspectivas muy distintas en la vida. Y esa es mi manera, por ejemplo, de ser interesante. ¿Con una papa a la huancaína? Sí. Sí. Con la comida. Ya, bueno. Valeria, qué cosa interesante. Ya acabo el podcast. No, mentira. Sigamos. Bueno, si tengo que decir algo interesante, con respecto a mí puede ser de que a mí me gusta leer mucho, ¿no? Si me vas a hablar de libros o algo interesante, puede ser que te puedo contar alguna cosa sobre un libro y según yo, tal vez te puedo explicártelo también que te va a dar ganas de leer. Creo que es algo que yo aplicaría y que yo usaría. O sea, no, Roberto, esto es para eso sería para otro podcast, por favor, te toca a ti. Hagamos una secuencia. Entras a un café y aquella persona se ve interesante y se acerca y te ve con un libro. ¿Qué es lo que te diría? Creo que más que nada sería para enganchar a una audiencia. Por ejemplo, lo que yo recuerdo mucho de mi época escolar es cuando hice mi exposición de León Tolstoy, que mi profesor amaba a Tolstoy, así, lo super amaba. Y terminó la exposición, fue como 1 hora exponiendo y nadie me cortó ni nada de todo, fue muy bien porque logré enganchar a todos mis compañeros y mi profesor terminó odiándolo. Porque simplemente tienes que investigar un poquito, enriquecerte con todos los datos y explicarle a la persona o personas a las que tú les quieres transmitir esto y contarlo bien, pero también fundamentado. Todo depende del arte que tengas tú para hablar o explicar, y en este caso sobre un escritor o sobre una obra, ¿no? Entonces podríamos concluir o entender que para ser interesante también debemos saber para quién vamos a ser interesantes. Por lo tanto, tenemos que investigar, claro, y saber qué le gusta y cómo le gusta. Pero si fuera, depende del tipo de público, ¿no? Pero si fuera algo más personal, es investigar y saber lo que estamos queriendo proyectar o hacer. O sea, si te gusta, a mí me gusta la música, tener base de música para poder en un momento enganchar en algo. Y saber también qué tipo de música te gusta. Heavy metal no, porque no tengo pelo largo. Una peluca. Cambiando de imagen, veíamos.
Entonces, ya llevándolo al terreno de la imagen, o sea, si yo quiero ser interesante, primero tengo que preguntarme para quién, cómo es esa persona y trazarme un objetivo, ¿no? ¿Qué quiero lograr con esa persona? Por ejemplo, si yo quiero lograr una inversión con una determinada empresa, ya conseguí la cita, voy a tener esa reunión, entonces, ¿qué correspondería para lucir interesante para esa persona y para lograr mi objetivo de que me dé la inversión? Entonces, ¿cómo me harías interesante? Esa sería, creo, la pregunta. O sea, primero tendrías que analizar al cliente, ¿no? Tendrías que preguntarle cuáles son sus gustos. Pero no puedes preguntarle. No puedes preguntarle porque es una cita. Tendrías que investigar, o sea, asistente, alguien que trabaje en esa misma empresa, que te diga cómo es la persona, qué costumbres tiene, que no le gusta que hagan esta determinada cosa, le gusta comer esto para llevar de repente un obsequio relacionado a lo que le gusta. Y de esa manera, con conocimiento, creo que podríamos aceptar un poquito más. ¿Recuerdas esa película que me comentaste de este chico que era seductor? ¿Cómo hacía para seducir a la gente? Ah, Hitch, sí, esa me gusta. Por ejemplo, claro, él se tomaba el tiempo de investigar a la persona, gustos, todo, y a la persona que quería acercarla, le daba los datos y le iba aconsejando cómo abordarla sin necesidad de ser invasivo, ¿no? Ok, entonces, un primer punto que hemos visto es que tenemos que ser originales, ver cómo transmitirnos de una forma distinta, y segundo, ser un poquito más astutos, ¿no? En el sentido de utilizar el conocimiento a nuestro favor. ¿Qué otra cosa creen que podría ser o resultar interesante? Creo que puede ser aparte de cómo uno se expresa, también como uno se ve, ¿no? Porque en anteriores episodios todo entra por los ojos. Así es, porque a veces lo que estamos proyectando con nuestra imagen es el reflejo del interior, y algo que la imagen hace es maximizar lo que tú tienes en el interior, y a veces eso nos da vergüenza. Al momento que empieza a salir nuestra imagen real, o sea, nuestra esencia a través de la imagen, es que mucha gente dice, ah, no, yo no quiero seguir con esto, porque no está trabajado bien el autoconocimiento. O sea, si desde esencia no hay una buena base, entonces no va a haber seguridad que proyectar. ¿Tú qué opinas, Roberto? ¿Crees que parte de la seguridad el hecho de que te veas interesante? ¿O podría ser algo meramente armado? Como podría decir, ah, tengo los conocimientos sobre esta persona, bueno, le doy lo que le gusta y ya, en fin. Pero, a ver, ¿qué cosas debemos tener o usar para ser interesantes? ¿O qué debemos hacer para ser interesantes? Son cosas diferentes. Porque si es el que debemos tener, si es hablando por imagen, así como dice Valeria, es la presentación, la imagen, el porte, cómo caminas, cómo gesticulas, cómo hablas, o hablas con las manos, o hablas como fuerte, o es muy suave. Los que hablan con voz muy suave se pierden en el contexto de la conversación. Si es el qué tener, el cómo ser más interesante, tal vez es eso, es practicar un poco más el tema de conversación, de lectura, porque valgan verdades, pues puedes encontrar mucha información en YouTube, en muchas cosas, pero la lectura y los libros tienen otro tipo de esencia, ¿no? Y Vale no me va a dejar mentir, te enriqueces más de otra manera, y tal vez averiguar más de los temas, de las cosas que se necesitan. Por ejemplo, si quiero abordar a una persona que le encanta los libros de ficción, bueno, averiguar un poco más de eso, meterme más de eso. O si sé que voy a meterme en un mundo de diseño gráfico, que es lo mío, o marketing, también comenzar a averiguar más. No podría hacer un curso por acá, por allá, pero por lo menos un taller, un seminario, y eso te va dando habilidades o más que todo material de conversación. Pero si te haces interesante es porque parte de un ser interesante. O sea, yo creo que aquí podemos sumar tantas cosas, o sea, la parte que puede ser espiritual, que puede ser la parte psicológica, cómo es la personalidad de la persona, cómo puede ser las cosas que está utilizando, como cuando dijiste, ah, mira mi reloj, ¿viste? No dije mira mi reloj, dije llegaría, estiraría la manga y mostraría el reloj. Ok, entonces no podemos desligar una cosa de otra, o sea, lo físico y lo espiritual, lo mental está ahí y todo va a reflejar algo. Entonces, hemos hablado mucho de las cosas espirituales o de esencia, ¿no? Porque al inicio dijimos ser original, tener conocimiento, puede ser la parte mental. Después, ¿qué dijimos? El saber adaptarnos a la situación, investigar, también es algo más intelectual. Ahorita nos estamos centrando mucho en lo intelectual. ¿Qué cosas nos pueden hacer lucir interesantes? Bueno, yo más aterrizándolo al tema espiritual, creo que podría ser que a mí me parece interesante una persona que es humilde, y me parece no interesante alguien como que empieza a alardear de cosas que tiene, cosas que, bueno, es común, ¿no? Lo común me parece no interesante y lo extraordinario me parece interesante, y para mí sería una persona que es humilde. Eso sí, por supuesto, pero ¿sabes qué cosa también? Hay un adicional ahí. El hecho de que uno pueda y deba dosificar cada una de estas cosas, ¿no les parece? Por ejemplo, la humildad hasta cierto nivel. También, si tú quieres mostrar algo como el reloj,
hasta cierto punto. Lo que tú vas a exteriorizar también hasta cierto punto. Dosificar es muy importante, porque si te pasas algo de más o de menos, también ahí te ven mal. O sea, qué bonito se ve un escote cuando no es tan profundo. O sea, muestra piel, pero no es tan profundo llegar al límite que de repente se vaya a desbordar todo. No, qué bonito es ver la piel bien cuidada, pero si ya está llena de brillos y escarchas o un perfume exagerado, ya no es interesante, es común. Entonces creo que ahí va un tema de la medida, ¿no? La reserva para que no se vea como una visibilidad negativa, o sea, muy ostentoso. Y creo que eso va ligado mucho también a la esencia. O sea, hay personas que pueden tener el mismo reloj, pero no se ven igual que otra persona. Y es la actitud con la que lo está mostrando. ¿Tú qué opinas, Roberto? Yo que a mí me encantan los relojes. No, sí, está interesante porque estamos hablando de cosas más interesantes. Estamos mezclando ser y parecer que es uno de los cursos que tenemos, pero sí, o sea, aparte de eso, ¿no? Escuchamos en la mañana un audio que me pasó Alessandra, que hablaba de ser y parecer, y que lo primero es el ser para poder parecer. Bueno, a mí me falta el ser porque ya tengo mi reloj. Sí, a veces pensamos que, como decía el título de este podcast, cosas que te hacen interesante, pero a veces no son totalmente cosas, sino que las cosas se van a acomodar también de acuerdo a tu ser y no todas las cosas van a funcionarle a todo el mundo. ¿Qué otras cosas son interesantes? Ahora es que estás hablando del reloj, bueno, que te da poder, un carro, o sea, ver a una persona en un carro bonito, da poder. O ver a una persona sentada en un sillón así grandote, negro, así como gerente, da poder. Se vería más o menos interesante. Sí. Ale, disculpa que te corte, pero también mencioné algo que tú me habías pasado. No sé si recordarás a ese influencer, se me ha ido el nombre que tú me pasaste. Que esta chica, esta señora, se ve muy bien, pero se viste ahora totalmente de negro. En la mayoría de cosas también usa algo un poco fucsia. No recuerdo la verdad su nombre, pero se veía muy elegante. Se veía muy elegante y le quedaba muy bien. Y no por usar el mismo color se veía repetitivo sus atuendos. No sé si recuerdas. Sí, y esto que tiene una personalidad bastante fuerte, ¿no? Creo que queda muy bien, por ejemplo, con prendas negras, con accesorios grandes. Entonces, cuando vemos que algo pega, o sea, en temas de coherencia, o sea, el mayor problema para mostrarse como es que también nos resulta interesante porque se ve auténtica. Pensando en gente interesante a lo largo de nuestra vida, a ver, pensemos en alguien que nos resultó muy interesante. Yo creo que la mayoría de veces que a mí me ha resultado alguien interesante, por ejemplo, familia, por ejemplo, mi bisabuelo, era porque es una persona como que defendía mucho quién era y las cosas que le gustaba y no dejaba que otros se metan. O sea, está bien, respetaba la opinión de todo el mundo, pero en sus cosas y en lo que a él le gustaba y en sus pinturas o en sus vajillas, era él el que se encargaba y nadie tenía que meterse en eso. Y me parecía interesante. Bueno, en mi caso yo sí puedo decir algo interesante. Si puedo mencionar a alguien que era todo un personaje, pues podría mencionar a mi abuelo, que él sí definitivamente era un gran personaje, ¿no? Que a pesar de haber tenido mucho, él ayudó a muchísimas personas y no lo andaba alardeando. Tenía dinero y cuando realmente tenía una muy buena cantidad de dinero, no andaba, como se dice, tirándose la plata encima, ¿no? Sino que ayudaba a las personas, y sabemos de personas a las que él ha ayudado y también muchísimas personas a las que él no lo ha contado y jamás lo sabremos, ¿no? Pero eso me hace muy interesante, muy bonito, muy bueno en una persona, ¿no? Hacer las cosas sin necesidad de estar alardeando, verte con clase sin tirarte un montón de cosas encima y sobre todo de poder iluminar y hacer ameno un espacio con tu audiencia, ¿no? Contar chistes, meterte en un personaje que todos pueden pensar incluso que tú eres un personaje, pero no es así. Esa es tu manera de ser con todos, ¿no? Eso a mí se me hace muy, muy interesante, lograr ese punto de comodidad con las personas y a su vez que sea como realmente eres, así auténtico con tu familia, ¿no? ¿Quién puede hacer eso hoy en día? Es muy difícil. Sí, hay personas divertidas que no interesan y personas interesantes que no divierten. Benjamín de Israel. Sí, parte del humor y la forma de ser también cercana, también eso te hace muy interesante. Y te ayuda a romper el hielo, te ayuda a muchas cosas, pero a mí sí me parece interesante las personas que llevan las cosas, bueno, no chistoso, riéndose todo el día, pero por lo menos tienen ese sentido de humor, esa picardía, esa gota de sabor que necesitamos para ir cambiando el día a día. A ver, ahí va esta pregunta. Si ustedes tuviesen que escoger entre muchas habilidades que podrían obtener en este preciso momento, una habilidad que tú no tienes, ¿cuál sería? En mi caso sería el poder de la palabra, ¿no? El arte de convencer.
el arte de cautivar a toda tu audiencia, ¿no? No solo a una audiencia, sino solo cuando hablas con una sola persona. Creo que el poder del convencimiento parte de ahí absolutamente todo, ¿no? Esa sería una habilidad realista que me gustaría tener, porque si hablamos también una habilidad fantasiosa, no sé, teletransportación, ¿no? Hay muchos tipos de habilidades, poderes. Ok. Aunque yo considero que Valeria habla bastante bien. Ella dice que quiere una habilidad de hablar en público. Pero a veces mucho nunca es suficiente, así que un poquito más siempre está bueno, ¿no? Roberto, ¿a ti qué habilidad te gustaría? En este momento te la regalan completita. Tiempo, no mentira. Habilidad. Me gustaría aprender a entender más a las personas. ¿O ser más empático? ¿O Bueno, entenderlas en general. Porque hay bastantes cosas que a veces uno va escuchando y a veces no entiendes. Y a veces ni siquiera tú mismo te entiendes porque al último te complicas unas cosas. Pero creo que aprender a entender a las personas. Y eso que mencionas de entender a las personas, pues puede estar también relacionado a ser más interesante, por ejemplo, cuando hablas. O sea, un buen conversador es una persona que sabe escuchar más que hablar de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera tener ese sentido, no tanto del humor, sino ese positivismo, la manera de darle vuelta a las cosas, que tienen algunas personas que nunca se las notan ni enojadas ni molestas. O sea, siempre parece como que están viendo el lado positivo de las cosas. Lo intento a veces, pero me gustaría tenerlo como algo innato, que puede ser mucho más interesante. ¿Qué otra cosa o qué consejo podríamos dar a las personas que quieren ser más interesantes? Yo creo que algo puntual que puede ser a todas las personas que les puedo aconsejar, no te enfoques en el yoísmo, ¿no? No te enfoques en yo hice tal cosa, yo hice otra cosa. Te están contando o no sé, te están diciendo la experiencia de alguien más y tú dices, ah sí, pero yo hice tal cosa, y te metes y cambias la conversación y quieres que se te enfoque así. El foco de todos quieres que esté en ti, y eso me parece que está terriblemente mal, y hoy en día sé de muchísimas personas a mi alrededor que caen en eso, ¿no? Así que el yoísmo es un tema por el que todos deberíamos empezar a trabajar desde ya, el olvidarlo, ¿no? Uh-huh. A mí me parece, por ejemplo, muy interesante cuando las personas tienen capacidad de compartir algo. O sea, ya sea desde alguien que le gusta, no sé, comer chocolates, tomar un café, catar un vino, pero que se note que disfruta algo, o sea, que está en su presente, que vive, que lo contagia, y a la vez que tiene esa apertura para compartirlo con los demás. Tengo una amiga que, por ejemplo, siempre que uno va a visitarla, siempre, ¿no?, trata de sacar algún detalle, ¿no?, y te cuenta de las cosas, o disfruta algo, y por ahí sale también el tema de tener algo en común, ¿no? Porque si a los dos les gusta el vino, a los dos les gustan los chocolates, o les gustan los cafés, o no sé, les gusta catar, entonces hay algo en común. Salen movidas y subidas de azúcar. Y hasta en esas experiencias en que tú vas aprendiendo, hasta estando en una mesa y observando a una persona que de repente come con más delicadeza, con más elegancia, eso a mí también me resulta un poquito interesante. En lo personal yo no suelo guiarme tanto por cómo alguien agarra los cubiertos, así, algo que sí, por favor, nunca hagan, por más que se equivoquen por los cubiertos, por lo de si es adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Por favor, cuando estén comiendo, mastiquen y no hablen, no escupan la comida. Soy persona. Está bien que se equivoquen con los cubiertos. A los otros. Eso se perdona, simplemente no escupas tu comida. Por lo demás, creo que todo pasa, ¿no? Menos eso. Qué interesante. Me ha pasado, Bueno, eso es algo mínimo, ¿no? Un mínimo necesario. Pero Ya, para ser pero interesante algo que- tendrías que tener un plus, ¿cierto? Algo que estés pasando la línea de lo que estaba esperando, o sea, que supere la expectativa. Lo que pasa es que creo que si pasa eso es que nadie en un momento le dijo. Bueno, puede pasar que también se acerca y siga haciendo lo mismo, ¿no? Pero ¿Quién? ¿La persona se enoja? claro, la persona que está en la mesa y habla con la comida así, se parece a los dinosaurios antiguos esos, a la Sí, serie antigua de los sí. dinosaurios cuando comían. Y no tiene nada que ver el estatus social, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver, porque a mí la persona que más me ha escupido comida ha sido en esas reuniones de gente que es muy pudiente, la verdad. Así que no tiene absolutamente nada que ver los modales con la clase social.
Creo que es un tema de no preocuparse por los demás, ¿no? O sea, como que yo hago lo que me da la Exacto. regalada gana y ya bueno. Así como que te saludo con una mano en el bolsillo, porque a mí me da la gana de hacerlo. Entonces que muestra más que todo distancia, soberbia o superioridad. Y eso no es nada seductor ni nada interesante. Me gustan también las personas que pueden de repente mostrar algún talento, ¿no? Fuera de lo común. Hasta en el trabajo, a veces cuando hacen sus shows así de baile, canto, presentaciones, cuando alguien muestra un talento también suele ser interesante. Sí, sí, es cierto. Aunque también hay ciertos detallitos que uno puede tener que haga que el resto piense que uno es interesante, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo acompañar a mi abuela a varias reuniones y siempre se me hacía totalmente innecesario ver cómo llevaba ese colgador de cartera que se coloca en la mesa para que cuelgue la cartera a un lado. Y yo siempre decía, pero ¿por qué siempre lleva eso? ¿Por qué? No sé, y lo tapaba como que con una servilleta y prácticamente no se veía, parecía que la cartera estaba levitando. Y se me hacía tonto, la verdad, yo tenía 9, 10, 11 años y me hacía muy tonto. Pero ahora que soy mayor y tengo yo también cartera y llevarlo, yo la verdad que digo que llevar esa cosita en tu bolso para colgarla al costado y no tenerla en tu silla y que te incomode, sí es algo muy bueno, ¿no? Y no vi que eso lo tuviera nadie más, solo la veía ella con eso, así que cositas así nunca están de más, ¿no? Sí, y eso también como que expresa que no siempre vamos a ser interesantes con las mismas personas o en el mismo tiempo, ¿no? Porque vamos cambiando de opiniones, vamos evolucionando de cierta manera y eso hace más o menos interesante. No, después de la comida me quedé pensando varias cosas. No, interesante es suficiente creo que con el tema de modales, portes y bueno, y tener una buena conversación, saber a veces, y me ha pasado a veces que yo también me meto en conversaciones que no debo para entrar en el círculo y quedo mal, ¿no? Entonces ya dejo de ser interesante, que también suele pasar. Pero algo que sí rescato mucho lo que dicen ustedes es la parte de tener coherencia para hacer las cosas, ¿no? Hay que buscar ser interesante y aprender también a apreciar también las cosas interesantes de las otras personas, porque al último nos nutre también eso. Ahorita que hablabas de esto, imaginaba, por ejemplo, un contexto en el cual estamos en un sitio lleno de bulla, lleno de gente que están haciendo un escándalo, que se están peleando o algo. Y de repente hay alguien en ese montón de gente que está tranquilo, que está mirando. O sea, el silencio también podría ser interesante. O la reserva o la prudencia podría ser interesante. Entonces, no solamente tenemos como un perfil de interesante como una persona seductora que entra así, bien vestida y que tiene un buen porte y está bien perfumada o que tiene joyas. Eso no solamente es ser interesante, sino yo creo que va más que todo al tema de distinguirte. Claro, ser reservado y ser callado y mirar y observar también es parte de ser interesante. Y hasta a las personas les atrae más esas personas que las personas que están haciendo todo el alboroto y toda la bulla, ¿no? En el contexto que estén. Entonces, los invitamos a pensar en qué podrían hacer que a ustedes les sale bien para resultar interesantes y algo que a ustedes también les resulte cómodo, porque no es cuestión de estar disfrazados o estar por ahí, pues, ¿no? Aparentando lo que uno no es. Y como dicen, para todo hay gustos y colores. Vamos a responder algunas preguntas o comentarios. Dice que no hay preguntas y comentarios. No nos han escrito a nadie. Ayúdenos, por favor. Bueno, por Instagram sí, ¿no? Pero en YouTube no. En YouTube solo hay likes y así, pero me sorprende porque en Instagram son varios y en YouTube la gente solo da like. Así que anímense, comenten. Estamos bien, sí, estamos bien. Denos más manitos arriba, denos corazones. En TikTok últimamente nos han preguntado acerca de cómo cuidar nuestras redes sociales y también nuestra marca personal. Ah, sí, grabaste un video de respuesta, no me acuerdo. Sí, y también anímense porque todo literalmente lo mandan por privado. Nada lo comentan en la publicación, todo lo mandan por privado. Hacen sus consultas por privado, lo cual está bien, ¿no? Pero aunque sea, dejen en la cajita de comentarios, les dejamos privado o algo, ¿no? Claro. Porque todo está en privado y sería bueno que ver ahí los comentarios. Ya ven qué interesante es que nos dejen en privado. Bueno, vamos a leer las preguntas y los comentarios más interesantes. Eso sí prometemos. Por favor, déjenos preguntas, no nos dejen así. Pregunten algo. Para hacerme el interesante les voy a comentar que tenemos cursos y talleres este mes de octubre. Tenemos el de combinaciones exitosas, tenemos un personal shopper más en Lima el día 22, el 28, aparte de lo que viene a ser combinaciones exitosas, aprovechen todo lo que es lenguaje corporal, aquellos que quieren presentarse mejor
en sus trabajos, en la escuela, en la universidad, todo tipo de presentaciones, pues necesitan de un buen lenguaje corporal, una comunicación no verbal que esté bien armada y bien estructurada, pero ya saben, en base a su esencia. Y en noviembre estamos yendo a Arequipa, el 24, 25 y 26 de noviembre tenemos una conferencia que se llama El Poder de tu Imagen, y luego tenemos varios cursos, el de combinaciones exitosas, lenguaje corporal, expresión oral, y también vamos a tener personal shopper. Así que aprovechen para poder capacitarse y sumar más a este proceso de autoconocimiento. Cuando trabajamos nuestra imagen también aprendemos a conocernos mucho más, y ahí también descubrimos que tenemos unos talentos que no hemos estado reconociendo por ahí. Sí, también recordarles que tenemos las asesorías express gratuitas, que son de 20 minutos. Nos escriben, nos dejan mensaje y la agendamos, y Alessandra les va a poder contestar, responder varias consultas, a ver qué sale de interesante en eso. Entonces, vamos a hacer un resumen sobre lo que hemos visto hoy, estos puntos que tienen que empezar a practicar desde ya. Vamos a tener 5 puntos que vamos a dejar de tarea para que ustedes empiecen a practicar. Primer punto, ser auténticos y mostrarnos de una forma original, y eso depende mucho de quién eres, cómo eres y de dónde vienes, y que veas cuáles de esos puntos es lo que vas a empezar a utilizar para ser más interesante. Segundo, Investiguen o lean un poco más de las cosas que les interesa y van a ver que se van a volver más interesantes. vale. Tercer punto, siempre cuiden sus modales, ¿no? A donde quiera que vayan. Eso de acuerdo a hacerse de los interesantes. Por ahí hemos sentido a Lunita, ¿no? Sí, ¿Has por sentido a acá Lunita Lunita por ahí? la También se hacía molestando. lo interesante. Ella también se A ver, cuarto, el ser interesante parte de cómo te sientes contigo misma y lo que quieres compartir a las demás personas. Entonces, fomentar mucho, no solo la empatía, o sea, ponernos en el lugar de la otra persona para poder adaptar la comunicación, sino también ser bastante compasivos con los demás y ser humildes. Por más inteligentes que seamos, por más dinero, por más cosas, por el mejor trabajo que tengamos o no tengamos, pues mostrarnos siempre como somos y respetar a los demás. Yo creo que eso ya es interesante. Quinto, tomar un poco de tiempo a tu ropa, a tu aliño, y vas a ver que te vas a ver interesante e impresionante. Ale dice que se echen colonia también, no sé por qué. Para que te distingas en y el que sea bus o en el metro. proporcionado. ¿Qué? Y que sea proporcionado a ti, ¿no? Tampoco a tu escala, a tu morfología. Sí, o sea, por eso Si no sabes usar lo que o sea, por eso Una usar colonia chiquita yo. O sea, que todo- frasco chiquito no vale. chiquito o diminuto también, ¿no? Bueno, hay de todo. Bueno, Eso antes, es otro capítulo. El perfume más caro de un flaco chiquito. esos son esencias. Sí, así. Esencia de Romero, de ruda, porque necesitamos ruda. Esas son muestras gratis. Así que feo, llegué a gratis, ya no llega gratis. Muy bien, chicos, entonces esperamos sus comentarios, sus preguntas, y también si gustan, pues si tienen algún negocio, son emprendedoras, escríbanos aquí debajo si desean de repente compartir algún mensaje para poder leerlo también en nuestro próximo podcast. El secreto es la imagen. Y ya saben, rodéate de gente interesante, no interesada. Adiós.